el ascenso a un punto de predicación, a precongregación. Y ese es un motivo de alegría cuando la iglesia crece. Y de hecho estamos en medio de un tiempo del crecimiento de la iglesia ha sido exponencial, quizás más que en otras épocas, iglesias con miles de miembros. Pero surge en medio de este crecimiento una preocupación, y es que el crecimiento no nos lleve a apartarnos del verdadero sentido de la iglesia, sino cómo estar fiel a Dios en medio de los diferentes cambios, en medio del crecimiento, pero sobre todo cómo mantener el crecimiento, manteniéndonos enfocados en lo que es la iglesia del Señor. Y el evangelista Lucas, por la gracia del Señor, escribe un texto bibliográfico, ¿no?, de Jesús en el Evangelio, habla del Señor, pero no se queda allí, sino que escribe un segundo tomo, y es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos de los Apóstoles, Lucas nos muestra el avance y el crecimiento de la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva. Y en medio de ese crecimiento exponencial que la iglesia estaba teniendo, Lucas nos da unas pautas, nos muestra cómo vivía la iglesia y cómo se mantenía en ese enfoque de iglesia, pero también mantenía el crecimiento constante. Esto nos invita a nosotros a volvernos y mirar y mantenernos enfocados en lo que la Escritura dice en torno a la iglesia. Yo los invito a que vayamos al Evangelio según San Lucas, el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo te invito y oremos al Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Te pedimos que nos guíes a través del estudio de tu palabra, que hables en nuestras vidas, que podamos tener un corazón sencillo, humilde, para recibir tu palabra, Dios. Padre, te damos a ti todo el honor y la gloria. Toda oposición, Señor, espiritual o humana, la sujetamos a tu autoridad en esta mañana. Y te pedimos que seas glorificándote sobre cada uno de nosotros, en el nombre soberano de Jesús, en quien oramos. Amén y amén. Cuando la iglesia permanece firme en la palabra y vive en unidad, Dios produce crecimiento. Si mañana se te olvida todo lo que yo hablé en esta mañana, pero te acuerdas de esta frase, yo no doy por bien servido. Cuando la iglesia permanece firme en la palabra y vive en la unidad, Dios mismo produce crecimiento. Y esto lo vemos
en el texto que una de las cosas que Lucas nos está diciendo en torno a la forma de vivir de la iglesia primitiva era que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lucas enumera 4 prácticas que definían la vida de la iglesia. Una de esas prácticas era la fidelidad a la doctrina apostólica, a lo que los apóstoles habían enseñado. Segundo, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Pero una de las cosas que debemos tener en cuenta cuando leemos las Escrituras es que el orden en que se escriben las cosas no están allí por accidente, sino que hay una intencionalidad del autor de los autores. Y una de las cosas que nos dice el libro de Hechos es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar no era una práctica ocasional de ellos, una práctica que hacían en determinado momento, pero que luego volvían a las mismas cosas, sino que era una práctica que definía la vida de la iglesia. Era una práctica continua. La doctrina de los apóstoles, perseverar de la iglesia en esa enseñanza, era una actitud permanente de la iglesia. Y era algo radical, mucho más en medio de la sociedad en que ellos vivían y los peligros que tenían que enfrentar por causa de la fe en Cristo Jesús. Pero ellos, en medio de todos los retos que exigía la sociedad de ese tiempo, ellos habían tomado la decisión de permanecer radicalmente fieles a la enseñanza apostólica. Esta firmeza en la iglesia, esta radicalidad en cuanto a la doctrina, era lo que permitía que la iglesia pudiera estar firme en medio de cada uno de los retos y dificultades que la iglesia enfrentaba. La enseñanza de los apóstoles no nos dice Lucas allí qué enseñaban, pero algo que sí podemos tener en cuenta con respecto a los evangelios es que una de las enseñanzas primarias de Jesús era el reino de los cielos. Era la manera de vivir, la conducta de vida como miembros del reino de los cielos. La enseñanza de los apóstoles era la enseñanza de ese evangelio vivo, que provenía de testigos oculares. Ellos no tenían el privilegio que usted y yo tenemos hoy, esta mañana. Hoy usted tiene la revelación bíblica allí en un libro compilado de los 66 libros de la revelación del Señor. Ellos no contaban, no se habían escrito todavía los libros que conocemos hoy como Nuevo Testamento. Por lo tanto, ellos eran fieles a la enseñanza de aquellos que habían sido testigos oculares del Evangelio, que habían andado con Jesús, que se habían sentado con Él, que habían compartido con Él, que habían vivido con Él. Y ellos consideraban a los apóstoles como unos maestros autorizados del Evangelio. Por lo tanto, ellos eran fieles a las enseñanzas que ellos estaban compartiendo, sabiendo que esa fidelidad se daba a la enseñanza directa de Jesús, en la cual ellos habían sido formados. Ellos habían sido testigos de la resurrección, habían vivido con Cristo, pero también habían experimentado, habían tenido la experiencia de ver el Cristo resucitado. Estos creyentes consideraban a los apóstoles entonces como esos maestros autorizados. Era un compromiso con la doctrina de los apóstoles lo que daba ese crecimiento continuo y daba una salud a la iglesia. Lo que permitía que la iglesia pudiera crecer saludablemente. Pedro escribió
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2, 22. Pedro nos habla de la necesidad de desear y de desear realmente, de tener una espiritualidad real, fiel a la Escritura. Porque nosotros podemos armar nuestra propia espiritualidad. Y muchos viven una vida cristiana armando su propia espiritualidad. Creen en el Señor a su manera, viven a su manera y consideran que es espiritual a su manera. No con respecto, no sobre lo que dice la Escritura en realidad. Pedro está diciendo desear como niños. Desear como niños. No está distante de esa realidad bíblica, sino desearla. Hoy estamos viviendo muchos peligros. Por lo menos hoy tenemos un ecosistema, podríamos considerar un ecosistema digital. Usted tiene allí en medio de sus bolsillos celulares, tablets o cualquier otro dispositivo electrónico en el cual usted se puede conectar. Y la tecnología no es un problema. Al contrario, puede ser utilizada de buena manera, ¿cierto? Pero las redes sociales nos han permitido el acceso a enseñanza bíblica que usted en otro momento no hubiera adquirido. Seminarios, estudios teológicos, pero un problema: sin filtros. No hay filtros frente a lo que recibimos muchas veces. Y esto puede llevar a una ética cristiana desconectada de la justificación bíblica, de lo que dice la Biblia con respecto a la justificación. Puede, por lo menos vemos enseñanzas de prosperidad revestidas de bendición, pero sin cruz. Donde nos hablan que el Evangelio es bendición, pero se aparta la cruz de Cristo, el Evangelio. Donde las experiencias doctrinales, las experiencias espirituales validan la doctrina. Si yo he vivido, si yo he sentido esto, entonces es real. Y termina la experiencia espiritual validando la doctrina, donde la doctrina bíblica es la que debe validar la experiencia espiritual. La palabra de Dios es quien debe validar mis experiencias, mi vida espiritual. Pero muchas veces las experiencias espirituales son los que validan la doctrina. Es real porque yo lo sé. A veces podemos reducir el Evangelio a simplemente un recurso de autoayuda, olvidándonos y apartándonos del verdadero sentido del Evangelio. Y el verdadero sentido del Evangelio es que nos lleva a salvación a través del reconocimiento de nuestra vida de pecado. El Señor no vino a remendar, no es un libro de autoayuda. El Señor vino a transformar vidas. Usted no tiene una vida remendada, usted tiene una vida transformada. El Señor dijo que vino a darnos vida y vida en abundancia. El Señor le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. El Señor no vino a remendarnos la vida. El Señor vino a transformarnos la vida a través del Evangelio. Pero cuando nos apartamos de la verdadera enseñanza del Evangelio, podemos caer en dificultades y otras más que puede haber en nuestro entorno. El reverendo John Stott, en el mensaje a los libros de los Hechos, él escribió: la iglesia no está fundamentada en la enseñanza, que no está fundamentada en la enseñanza apostólica o en la Escritura. No es una iglesia en crecimiento genuino.
es una multitud temporalmente entusiasmada. El crecimiento genuino se fundamenta en la doctrina apostólica, en la enseñanza del Señor. Allí verdaderamente se puede decir entonces que hay un crecimiento. Y una de las cosas que nos enseña el texto que estamos leyendo en el verso 43 es que sobrevino temor a toda persona. Ellos permanecían fieles a la doctrina, fieles a la oración. Ellos vivían en oración continua, lo hacían en los templos, lo hacían en el templo, lo hacían en la casa. Ellos experimentaban y mostraban cada día al Señor la dependencia de Él. A veces hay cristianos que son cristianos y no oran, ¿cierto? O si eso puede existir. Yo no creo que pueda existir cristiano que no ore. Porque una de las cosas es que el cristiano reconoce la necesidad de Dios. La oración nos permite ver nuestra vulnerabilidad. Porque cuando vamos a Dios, la oración no ayuda a Dios, nos ayuda a nosotros. ¿Cierto? Y alguien podría decir, pastor, pero ¿para qué vamos a orar si Dios sabe todo? Y la Biblia dice que antes que nosotros hablamos, ya Él sabe lo que vamos a decir. Entonces, ¿para qué orar a Dios? Porque la oración no ayuda a Dios, hermano. La oración te ayuda a ti. Te ayuda a depender de Él. Te ayuda a comprender que no eres autosuficiente y que Él es necesario en medio de nuestra vida. Por lo tanto, la iglesia mantenía fielmente su enseñanza a los apóstoles y la oración, pero eso estaba generando algo más, y era que dice el verso 43: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En otra versión dice: produjo asombro. La gente estaba asombrada de la vida de la iglesia. La iglesia estaba impactando. La iglesia, nosotros somos la iglesia, ¿cierto? ¿Cuándo lo creen? Y cuando estás solo, tú eres la iglesia del Señor. El estilo de vida de la iglesia estaba impactando a los que veían. Hermanos, muchos van a cuestionarnos, nos van a señalar, nos van a decir cualquier otra cosa, pero cuando somos fieles, tu estilo de vida, el estilo de vida de la iglesia va a impactar el corazón de aquellos que lo ven. Y algunas críticas no es más que el anhelo de su corazón de vivir a la altura de lo que tú estás viviendo. Yo siempre he dicho algo, que a veces cuando la gente nos critica en la calle, no lo hacen, algunos lo harán con maldad, otros lo hacen simplemente reclamando que la iglesia no está viviendo a la altura de lo que el Señor quiere. Y cuando no vivo a la altura de lo que el Señor quiere, viene alguien en la calle y me lo recuerda y me dice: ¿y eso que eres evangélico? Porque espera que vivamos a la altura de lo que el Señor quiere. Entonces, se hacían prodigios, se hacían señales. Este era el sello divino de la autenticidad o la autentificación que Dios estaba dando a la iglesia y a su estilo de vida fiel al Señor. Era la manera de Dios decir: me agrada, están viviendo de manera correcta, por tanto yo me moveré en medio de ustedes. Y la comunidad entonces se asombraba. Creo que tú y yo estamos en la misma, tenemos la misma oportunidad, el mismo privilegio para hacer que yo se asombre de lo que Dios puede hacer en Rocafuerte. Para que Dios se asombre de lo que Dios está haciendo en tu vida. Para que tu familia se asombre. Para que tus hijos que no han llegado al Señor puedan asombrarse de tu estilo de vida. Y decir: quiero vivir como tu mamá o como tu papá.
para que el hermano, la hermana, la tía, aquellos que no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, pero que tienen a ti como testimonio de fe, puedan decir: yo quiero vivir como tú, porque se asombran de la manera como vives. La iglesia de Hechos 2 respondió al crecimiento profundizando en la Escritura, perseverando. Y esto es un llamado a comprometernos a crecer en el conocimiento del Señor, el conocimiento de su palabra. Yo les decía a los jóvenes, anoche que teníamos una reunión con ellos, Dios no les está pidiendo que abandonen su pensamiento, sino que lo usen para que puedan identificarlo, para que puedan ver el verdadero evangelio. Somos llamados entonces, hermanos, a perseverar. Estamos en medio de una cultura de lo instantáneo, ¿cierto? Ya no queremos untar el fogón como hacían nuestras abuelas, nuestra mamá, poner el agua, esperar que llegue y echarle café, sino que ya hay café instantáneo. ¿Cierto que sí? Ya uno va al supermercado y dice: mis hijas vienen y me dicen: vamos a comprar ramen. Y yo que no, espagueti instantáneo. ¿Cierto? Nada más calentar agua y echarle. Estamos en la época de lo instantáneo, en la época de lo light, ¿cierto? De lo que tomamos cosas que parecen que son, pero no son. Entonces vamos a tomar leche y la tomamos deslactosada, descremada. Estamos tomando agua blanca, ¿cierto? Pero muchas veces podemos estar ofreciendo un evangelio sin la efectividad de Cristo. Un evangelio light, una vida que parece, pero que no es. Para poder vivir el evangelio tal como es, para que pueda cumplir el efecto en la vida de la persona, tú y yo tenemos que preocuparnos por permanecer en la doctrina, en la palabra del Señor. Esforzarnos. Quizás te has programado, quizás ese aparatito que tiene ahí te ha programado la mente. Nosotros programamos el cerebro, ¿tú sabes eso? Y te pones a ver videitos cortos de 2 minutos, de 1 minuto y medio. Y cuando vienes a ver, no soportas una lectura de más de 3 párrafos. Cuando vienes a ver, ya no te puedes ver una película porque te parece mucho tiempo, porque ya el cerebro está condicionado que ya no quiere mucho tiempo. Y nos condiciona que ya queremos ver solamente promesas, solamente versículos aislados, y no nos esmeramos por profundizar y estudiar la palabra del Señor. Es un esfuerzo. Los atletas no llegan a conseguir el nivel máximo sin esfuerzo, sin dedicación. Ellos se dedican, son esforzados. Y cuando usted ve y aplaudimos a estos nuestros atletas, detrás de ellos hay un esfuerzo tremendo. Detrás de ellos hay una disciplina tremenda. Somos llamados entonces a permanecer a pesar del esfuerzo. Cuando la iglesia permanece firme en la palabra y vive en unidad, Dios mismo va a producir el crecimiento en ella. Y esta es una de las cosas que nos dice el texto, y es que ellos vivían en comunidad. Dice: todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lucas nos muestra 3 afirmaciones que nos permiten, que nos invitan a leerlas juntos, no separadas, porque habla del mismo asunto. Estaban juntos, tenían todo en común y vendían sus propiedades y posesiones. Esta no era una forma primitiva de comunismo.
Usted podría decir yo, pero Dios avala el comunismo y esa es una manera de iniciar. No es falso. No es una forma primitiva de comunismo. Era la expresión espontánea y voluntaria de una persona que había sido transformada por el poder del Evangelio. Era la expresión espontánea de aquel que había recibido la transformación que el Evangelio produce en nuestra vida. El Evangelio no puede pasar por nosotros y dejarnos igual. El Evangelio nos transforma. Nos hace diferentes. A veces los que no llorábamos nos hace llorones. Yo soy llorón. No lloro delante de todo el mundo. Pero a veces cuando estoy frente a las noticias y veo una noticia que me impacta, situaciones, yo no pensaba que un hombre ya de 50 y pico años iba a estar llorando. Pero a veces el Evangelio toma nuestro corazón y nos hace más sensibles. Y no nos hace pasar por alto ciertas cosas que pasan, que de pronto a veces nos acostumbran. Pero el Evangelio nos hace sensible al dolor a veces que lo vemos. El Evangelio, lo que sucedía era una expresión espontánea de ellos, por lo que el Evangelio enseña en sus vidas. No solamente estaban físicamente cerca, ellos compartían una vida. Compartían una misión, tenían la misma pasión en el corazón. No eran una sociedad de amigos con intereses comunes, como muchas veces puede llegar a ser la iglesia. Yo no sé si tú has escuchado esta expresión o de pronto la has aconsejado o te la han aconsejado a ti. Cuando hay una dificultad con un hermano, ¿y por qué no ha ido a la iglesia? No, lo que pasa es que estoy bravo con Pedro, que le digo Pedro, ¿sí? Estoy bravo con Pedro. Hermano, pero vaya a la iglesia. Usted no va por Pedro, usted va por el Señor. Amén. ¿Y parece algo espiritual? No. Porque yo vengo a la iglesia por el Señor. Pero vengo por Pedro, vengo por Juan, vengo por María, vengo por todos los que habitan en la iglesia. Vienen a la iglesia porque el Señor los invita a vivir en comunión, a compartir una vida. No somos simples personas que compartimos una idea y compartimos una silla en la iglesia, sino que somos invitados a vivir en comunión, a compartir un corazón. Somos hijos del mismo Padre, por eso nos llamamos hermanos, ¿cierto? Aunque no nos parezcamos, a unos blanquitos, unos negritos, unos bajitos, unos cierto. Pero somos hermanos. Y vamos a otra parte y nosotros nos encontramos hermanos. Hijos del mismo Padre, herederos de la misma promesa, portadores del mismo Espíritu. Y nos aferramos a la misma esperanza. Vivimos en este mundo con la misma esperanza, ¿cierto? Si nosotros no venimos a la iglesia por el hermano, ¿qué va a buscar cielo? Allá lo que va a ver allá, ¿cierto? La iglesia simplemente es el entrenamiento de lo que vamos a pasar y vamos a compartir con nuestros hermanos allá. El que no venga por el hermano, no busque ya el cielo. Y la venta de propiedades no era una ley, sino una respuesta. No era una norma que la iglesia había establecido, era una respuesta del corazón de la persona. Y esto sugiere que era una práctica continua. Y el texto nos dice a nosotros la motivación. ¿Qué nos motivaba a ellos a vender sus propiedades? Y dice, según la necesidad de cada uno. La que los movía a ellos era el corazón. Porque la comunión no solamente, y el amor no solamente se expresa de palabras, sino que también mueve el corazón.
La iglesia, los que no era una ley general, no todos hicieron lo mismo. Pero cuando se habla de Bernabé, dice que Bernabé había vendido una propiedad y la había dado a la iglesia. Era respuesta a la necesidad que la iglesia tenía. La medida de la generosidad era la necesidad del hermano. No era una cuota fija que le daban, era de acuerdo a la necesidad que el hermano tenía. Ahora que ustedes vayan a salir, la pastora Lili va a estar allá esperando las escrituras de su casa y todo lo que tenga. No es eso lo que usted dice. No es eso lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura es que no somos indiferentes a la necesidad de nuestro hermano, sino que lo que mueve nuestro corazón y lo que mueve también a veces nuestra billetera es la necesidad del hermano. Porque yo no puedo pasar simplemente y decirle, hermano, te amo mucho, estoy orando por ti, para que no aguantes hambre. Pero cuando abres tu nevera, que tienes en tu casa, pero el hermano le falta, eso es nadie. Es una expresión de amor. No necesariamente tienes que vender todo lo que tienes, no tienes que esperar a ganarte la lotería o ser millonario para poder ser bondadoso. Es compartir el pan, así comamos la mitad cada uno de nosotros. Pero no ver la necesidad de la gente. Eso es comunión, eso es evangelio. Conforme a la necesidad. Britt, en el libro Hechos para Todos, decía: la comunidad de bienes que Lucas describe es un ideal social, no es un ideal social, perdón, sino una consecuencia evangélica. Cuando el evangelio transforma el corazón, transforma también la billetera. Yo pregunto algo: ¿cuántos tienen aquí la billetera y conversa? Hay personas que son cristianas, pero con la cartera y conversación. Transforma nuestro corazón, pero también transforma nuestra billetera. Hermanos, era parte de la vida comunitaria, dice, compartían en la reunión del templo, en la reunión de las casas, partían el pan con sencillez de corazón. Esto implicaba una generosidad sin cálculo. Era una generosidad que había entre ellos. Compartían con sencillez. Pablo le reclama a la iglesia en 1 Corintios 11, porque ellos estaban reunidos para comer simplemente ellos, para saciarse, para emborracharse, y habían olvidado el compartir con la iglesia. Había unos que tenían necesidad, pero otros tenían abundancia. Y Pablo cuestiona a la iglesia, porque se habían apartado de compartir con sencillez, con humildad. Esta alegría no procedía de circunstancias favorables. No, pero si yo tuviera la mejor condición. No. Porque muchos de estos clientes eran pobres, imaginados. Pero el conocimiento de Cristo, la obra del Señor, les permitía vivir a ellos en comunión, como una comunidad. Si la iglesia crece en número, pero no en profundidad de sus relaciones, solamente construye sobre la arena. Vivimos en una era de redes sociales donde tenemos muchos amigos, ¿cierto? Tenemos, ¿cuántos amigos en Facebook? No, tengo 1000, tengo 2000, pero en realidad te sientes solo. En realidad vives situaciones solas. Y cuando publicas algunas cosas de tu vida, a muchos de ellos les interesa, ¿cierto? Un día colocó a alguien: me caí de un árbol y me fracturé la pierna. Y el otro le colocó: qué bueno. O sea, a veces ni les interesa en realidad lo que te pasó. Hermanos, la comunión cristiana es conocer, es ser conocidos, es ser vulnerable.
sentarte con el hermano y tomar pan, quizás tomar un café. No para hablar del pastor, no para hablar de los ancianos, no para hablar de cómo solucionamos las cosas, no para hablar de qué líder político va ganando, no, sino para compartir nuestra necesidad, para mostrar nuestros temores, para que el hermano ore por mí, para llorar por él, para decir, hermano, no te preocupes, yo estoy contigo, no estás solo. Porque en un mundo interconectado, muchos de nosotros nos sentimos y nos dormimos solos. La iglesia del Señor nos invita a vivir en comunidad. No es un edificio, es una comunidad. Y por último, esto permitido, ¿verdad? Cuando la iglesia permanece firme a la palabra y vive en unidad, Dios produce crecimiento. El Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Y Lucas concluye con una afirmación de la soberanía del Señor. El Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Era Dios, ¿cierto? Hay un énfasis. Añadía cada día. Esto va a reforzar la idea. Era algo continuo. Es Dios quien añadía. La iglesia perseveraba en la doctrina, perseveraba en la comunión, compartía el evangelio, hablaba a los demás del evangelio, pero la salvación provenía de Dios. Dios era quien daba el crecimiento. Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió su corazón. Cuando estoy diciendo, hermanos, que agregaba a la iglesia, no estoy diciendo que ya nos están enviando la carga de ir y compartir el evangelio de toda Tierra. Pastor, no hagamos campaña evangelística. Pastor, ¿para qué vamos a hablar a la gente? Si el Señor es el que añade, no es eso. La iglesia continuó evangelizando, la iglesia continuó hablando, pero Dios era quien abría el corazón. Dios era el que daba poder a ese mensaje para poder transformar vidas. Porque la vida de la iglesia era agradable. La salvación no es un logro humano, sino un logro divino. Dios es quien permite. Tú no estás aquí por accidente, ¿sabes eso? Sino porque Dios está votando. Que te trajo hasta este lugar, que abrió su corazón para que pudieras entender la necesidad de Él. Y si hoy viniste aquí porque te invitaron, quizás no han tomado una decisión con el Señor, tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí simplemente porque Dios en su infinito amor te ha traído, porque quiere que le reconozcas tu corazón. El doctor Carson, en el comentario de los Hechos, decía: no hay método de evangelismo más convincente que una iglesia que genuinamente vive lo que predica. El Señor usó la vida de la comunidad como instrumento de su obra soberana. Una de las cosas que uno enseña en la escuelita es que la autoridad del mensaje tiene que ver mucho con la autoridad del mensajero. Si el mensajero no tiene autoridad, el mensaje pierde su sentido. ¿Cierto? Imagínense un hombre sucio, con sus ropas bien sucias, tocándote la puerta para venderte el mejor detergente que deja la ropa impecable. ¿Tú qué dirías? Bueno, primero lávate la tuya y si te funciona vienes acá, ¿cierto? Cuando le hablamos a alguien de Cristo, lo primero que ellos van a ver es nuestro estilo de vida, el estilo de vida de Dios. Porque ellos en realidad quieren a veces cambiar. Hechos 2 les llama a confiar en que el Señor es fiel.
llama a amar a Cristo, pero también amar al prójimo, compartir el Evangelio con autenticidad. El resto lo hace el Señor. Nosotros somos llamados a hacer lo que nos corresponde. Yo no puedo transformar a nadie. Cuando nosotros subimos al púlpito a predicar, sabemos que solamente podemos hacer lo que nos toca: prepararnos, estudiar la palabra, tratar de ser fieles en la enseñanza. Pero el efecto que causa ella en el corazón solamente depende de Dios. Eso. Iglesia, hablemos la palabra del Señor. Sigamos compartiendo el Evangelio. Todavía hay muchos que yo por recibir a Cristo, pero vivamos conforme a lo que la Biblia enseña, como respaldo de ese mensaje que repetimos. La iglesia de Dios no tenía edificio propio, no tenía equipo de sonido ni redes sociales, pero tenían 4 prácticas imparables: la palabra, la palabra del Señor, la fidelidad a la palabra, la comunión, sus oraciones y compartir con los hermanos lo que tenían. No había nada más poderoso, no hay más estrategia humana que vivir en fidelidad a la palabra del Señor. Cuando la iglesia permanece firme en la palabra, cuando la iglesia vive en unidad, entonces Dios va a producir una iglesia, el crecimiento que la iglesia, que Dios quiere para su iglesia. Y yo sé que Dios quiere para la iglesia de Roca Fuerte ser una de las iglesias más grandes en esta región. Amén. Yo te invito a que oremos al Señor.